Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre las guerras yugoslavas, del año de 1991 al 2001. Primero, antes de hablar de las guerras yugoslavas, hay que entender, hay que conocer qué es Yugoslavia o qué era Yugoslavia. A ver, Yugoslavia como país ya no existe. En la actualidad ya no existe Yugoslavia. Pero sí podemos saber dónde existió Yugoslavia. Yugoslavia abarca actualmente la Europa central hasta los Balcanes, ¿ya? Yugoslavia estuvo formado por 6 repúblicas regionales, por ejemplo, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia. Y a la vez tenía 2 provincias autónomas dentro de Serbia, que habían 2 grupos étnicos en esas 2 zonas. Uno es Kosovo y Metohija y el otro es Voivodina. Todos estos países eran parte de Yugoslavia. Hasta que cada uno luego consigue su propia independencia. Eso era Yugoslavia. El conflicto. ¿Por qué se da? Resulta que esta Yugoslavia era de tendencia socialista. Este conflicto ocurre entre los años del 1991 a 1995 y se divide en 3 momentos, ¿ya? Cuando la República Federal Socialista de Yugoslavia se rompe o se desintegra, ¿ya? En ese contexto van a haber 3 enfrentamientos. La Guerra de los 10 días, la Guerra Croata de Independencia y la Guerra de Bosnia. Mientras que por otro lado, también hay conflictos en el este y en el sur de Yugoslavia. Pero estos conflictos ocurren después de que la República Socialista de Yugoslavia se desmembra, se disuelve. Esto ocurre en 1999 y se prolonga hasta el 2001. Aquí también van a haber 3 enfrentamientos armados, 3 guerras. La guerra de Kosovo, el conflicto del sur de Serbia y el conflicto de Macedonia. Comenzamos con la Guerra de los 10 días, que comenzó en el 91. ¿Qué ocurre con el gobierno federal socialista? ¿Qué hace como medida de esta guerra? Bloquea y asegura las fronteras, ¿ya? De Yugoslavia. ¿Qué más hace? Vigila las carreteras, los caminos, todo esto va a ser bloqueado, ¿ya? Con trincheras, con barricadas. ¿Qué más? Después de 10 días de enfrentamiento, se firma un acuerdo, el famoso Acuerdo de Brioni. Ese Acuerdo de Brioni pone fin al conflicto. La Guerra de los 10 días. Por otro lado tenemos a la Guerra Croata de Independencia, del 91 al 95. ¿Por qué se crea esta Guerra Croata de Independencia? Croacia quería ser un país autónomo. Croacia quería ser una república autónoma, no una república con influencia yugoslava o socialista. No quería eso, buscaba su independencia. Más que todo, Croacia buscaba su propia autonomía y los sentimientos nacionalistas de la población croata desencadenó esta guerra. La guerra era entre los croatas y los serbios en sí. Era una guerra de todo un poco, intereses políticos, étnicos, culturales. Y en el año del 92 se crea el Plan de Paz Baines-Owen. ¿De qué trata ese plan de paz? Tratado de Paz Baines-Owen. Que la ONU debe ingresar
a los territorios en controversia, ¿ya? Y controlar ambos mandos, sea los croatas o sea los serbios. Y en el 95 se produce la Operación Tormenta. Se imaginarán que la Operación Tormenta es un ataque fugaz, un ataque rápido, donde los croatas y los serbios se van a enfrentar. Tenemos otra guerra, que es la Guerra de Bosnia, que ocurrió en el 92 hasta el 95. ¿Qué pasaba con Bosnia? Bosnia y Herzegovina buscaban su independencia. ¿Qué ocurre? Se crea el ejército de la República Bosnia-Herzegovina, ¿ya? Y por otro lado, los serbios van a formar el ejército de la República de Sprat, ¿ya? Por un lado están los serbios y por otro lado están los bosnios herzegovinos. Este consejo croata, ya de defensa, se enfrentan a los serbios en la batalla de Bosnia Occidental. Y en el año de 1995, la OTAN ingresa a los territorios en disputa y toma la parte que está en contra de la República de Spreka. O sea, la OTAN apoya a la República Bosnia-Herzegovina, ¿ya? La OTAN apoya, repito, la OTAN apoya a la República de Bosnia-Herzegovina. ¿Y contra quién se va a enfrentar? Contra los serbios. Más adelante vamos a hacer un análisis, una reflexión de por qué tantas guerras, a qué se debió. ¿Cuáles van a ser los estragos de la guerra? Lo que va a dejar la guerra. La guerra acaba en 1995. Pero para que acabe la guerra, tienen que llegar a un acuerdo, tienen que firmar acuerdos. Es por eso que se firman los acuerdos de Dayton en París, para ponerle fin a la guerra. Ahora viene la parte negativa de la guerra. Muy aparte de los muertos, que en toda guerra hay muertos, de ambos bandos. De ambos bandos siempre hay muertos, siempre hay destrucción de infraestructura. Eso es normal en una guerra. Pero en esta guerra, entre Serbia, los croatas, los herzegovinos, entre los diversos pueblos que comprendían la ex Yugoslavia, ¿ya? Van a haber enfrentamientos, aparte de utilizando armas convencionales, balas, misiles, van a haber violación de derechos humanos y violación sexual. O sea, las mujeres, las niñas, van a ser violadas en masa. ¿Por qué tropas? Por las tropas serbias, en la parte de la Bosnia Oriental, ¿ya? Se va a producir grandes masacres en diversos puntos, pues. Esta guerra ya dejaba de lado la parte territorial para meterse en la parte humana, en la parte de las violaciones sexuales, por ejemplo. Es por eso que Serbia fue atacada y es mal vista por la OTAN, la ONU y diversos países que formaban parte de la ex Yugoslavia. Luego se produce la Guerra de Kosovo, famosa Guerra de Kosovo en 1996. Es una guerra civil. A ver, ¿cuáles son los bandos que se van a enfrentar en la Guerra de Kosovo? Tenemos a los albaneses independentistas y tenemos a las fuerzas militares serbias y yugoslavas. Cada bando, ya sea albanés, serbio, yugoslavo, ¿ok? Cada uno reclamaba que era dueño del territorio. Es un reclamo histórico. Decían que Kosovo le pertenecía. Serbia decía, Kosovo me pertenece. Albania decía, no, Kosovo me pertenece históricamente. Y las Yugoslavias, ¿ya? Los países que comprendían la ex Yugoslavia,
decían, no, Kosovo me pertenece, históricamente. No se ponían de acuerdo, ¿ya? Por lo tanto, este conflicto que desencadena una guerra, la guerra de Kosovo, lo inicia Slobodan Milosevic. Más adelante vamos a ver un poquito más de su vida y de su papel que jugó. ¿Qué hace Slobodan Milosevic? Trata de privar a Kosovo de su autonomía. Trata de invadir Kosovo para pasarlo a su lado, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes a esta guerra? Como ya había explicado, los serbios, los albaneses y los que formaban parte de la ex Yugoslavia reclamaban a Kosovo como parte de su territorio, históricamente hablando. Cada uno reclamaba que Kosovo le pertenecía. Pero resulta que en 1945, ¿ya? Años antes, varios años antes, la mayoría era de origen serbio. La población que vivía en Kosovo, la mayoría era de origen serbio. Pero a finales del siglo XX, la población albanés pasa a ser mayoría. Pasa a ser mayoría. O sea, varias décadas antes, Kosovo tenía un origen serbio. La mayoría de la población era de origen serbio. Pero a finales del siglo XX se invirtió los papeles. La mayoría sería ahora de origen albanés. Ahora ustedes comprenden por qué tanto Serbia, tanto Albania decían que le correspondía a Kosovo. Porque el origen de la población que vivía en Kosovo era una parte serbia y otra parte albanesa. Y no se ponían de acuerdo. Cuando alguien no se pone de acuerdo, se generan los conflictos, los problemas. Y eso pasó. Eso ya se veía que iba a pasar. Y peor, cuando Tito Broz... ¿Quién es Tito Broz? Tito Broz es un presidente, es un gobernante socialista de la Yugoslavia. Cuando muere Tito Broz, los problemas, las guerras civiles aumentan. Porque lo que hacía Tito Broz, de tendencia socialista, era poner paños fríos y tranquilizar a la población de las Yugoslavias. Eso era lo que hacía Tito Broz. Pero tras la muerte de Tito Broz, la demanda de la población albanesa aumentó. Albania quería ser una séptima república de Yugoslavia, pero una república autónoma. Los serbios no van a aceptar eso y los macedonios tampoco van a aceptar eso. No van a aceptar. Y como resultado se generan conflictos, ¿ya? Los conflictos entre el pueblo, ya sea de Serbia, ya sea de Albania y de Macedonia, fueron en aumento. Cada vez el nacionalismo aumentaba más en estos territorios. Es por eso que estas naciones buscaban desaparecer a la otra nación. ¿Ah? Buscaban neutralizarla, sacarla del mapa. En 1987, Milosevic va a declarar que va a apoyar la reivindicación de la población serbia. Va a apoyar a Serbia. Es por eso que Milosevic intenta acceder a la presidencia de Yugoslavia. ¿Para qué? Para hacer cambios a la constitución. De hecho, que sabemos que la minoría que era Serbia iba a estar protegida si es que llegaba a ser presidente. Iba a estar protegida. ¿Y qué pasó? Milosevic llegó a ser presidente, ¿ya? De Yugoslavia. Ni bien llegó a ser presidente, hizo cambios Milosevic. ¿Qué cambió? Cambió 115.000 empleados por serbios. O sea, los trabajadores que eran 115.000, que eran de origen albanés, fueron cambiados por los serbios para ocupar sus plazas.
Acabó con la libertad de expresión de los medios que utilizaban los albaneses. Expulsó a 800 profesores y 23.000 estudiantes albaneses. ¿Para qué? Para introducir a estudiantes y profesores, exacto, serbios. Es por eso que en este contexto de abuso, de discriminación contra la población albanesa, la OTAN decide apoyar, ¿ya? Y la OTAN organiza un bombardeo. Como no se logró ningún acuerdo, ¿ya? Por más que se hablaba, no había ninguna solución pacífica que no sea la guerra, ya que Kosovo todos lo querían. ¿Qué hace la OTAN en 1999? Justo ya muy poco para que acabe el siglo XX. ¿Qué hace la OTAN? Decide intervenir en el problema y ponerle de una vez por todas fin al problema de Kosovo. Es por eso que la OTAN, en conjunto con los otros países de la Yugoslavia, se van a poner de acuerdo y van a aceptar. Durante 11 semanas, la OTAN va a bombardear los puntos estratégicos de donde hay población serbia, donde se encuentra Milosevic. Después de 11 semanas de bombardeo, este presidente, que representaba a los serbios y también a Yugoslavia, se rinde. Se rinde, después de 11 bombardeos, se rinde. ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? Hacia finales del 99, ¿qué ocurre? Los albaneses que eran refugiados regresan de nuevo al territorio. ¿Qué pasa con la población de origen serbio en Kosovo? Se redujo a menos de un cuarto de lo que había, producto de la guerra, de las muertes. El gobierno de esta provincia va a ser transferida a la ONU. Ellos se van a encargar de la provincia. Eso ocurrió a corto plazo. Y a largo plazo, ¿qué ocurrió con este conflicto, con esta guerra? Se establece una serie de conversaciones para ver cuál va a ser la posición final de Kosovo. ¿Qué se va a hacer con Kosovo? Serbia tenía su autonomía, ¿ya? Pero la población, ¿qué pedía? La población de Serbia pedía su independencia. ¿Qué pasa con Estados Unidos y otros países de la Unión Europea? Reconocen que Kosovo es un estado independiente, pero hay otros países que no reconocen a Kosovo como estado independiente, como lo es, por ejemplo, Rusia, España, no van a reconocer a Kosovo como país independiente, ¿ya? Y por otro lado sí lo reconocen como país independiente. La ONU hasta ahora no ha puesto una idea clara, no ha fijado los límites acerca de Kosovo. ¿Qué es Kosovo? ¿Un estado independiente? ¿Es parte de la ex Yugoslavia? ¿O a qué país le corresponde? No se ha esclarecido nada de eso. Es por eso que el gobierno provisional de Kosovo declaró su independencia de Serbia. ¿En qué año? En el 2008. ¿Quién apoyó esta idea de independencia de Kosovo? Estados Unidos y parte de la Unión Europea, ¿ya? Por lo tanto, pasó a llamarse la República de Kosovo. Serbia, Rusia, España y otros países no van a aceptar que Kosovo sea una república. No lo ven como un Estado. Es igual en la actualidad el problema con Israel. Israel, por varios países en el mundo, no es considerado un país, mientras que Estados Unidos y otros países de Europa sí reconocen a Israel como país. Es un conflicto étnico, territorial, de muchos años atrás. En el caso de Kosovo, igual. Los orígenes son casi parecidos. ¿Qué ocurre en el caso de la República de Kosovo? Sí es reconocido por la mayor parte de los habitantes de origen albanés.
Hay ambos bandos que sí le dan el visto bueno, dicen, sí, Kosovo sí es un país, y otros que dicen, no, Kosovo no es un país. Ahí está el dilema, ahí está el problema. No se sabe exactamente qué cosa es Kosovo en la actualidad. ¿Es un estado independiente o es un estado dependiente? No se sabe, porque no se han fijado acuerdos. Ese es el problema de no esclarecer y poner acuerdos. El ex territorio de Yugoslavia actualmente está distribuido en 6 estados soberanos, que son independientes. ¿Cuáles son? Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, la República de Macedonia, Montenegro, Serbia. Kosovo, ¿por qué no Kosovo? Como les explico, Kosovo está en disputa. No se han puesto las reglas claras. ¿Ya? ¿Quiénes están en disputa por Kosovo? Serbia y la República de Kosovo, pues. Serbia reclama que Kosovo es parte de su territorio, mientras que la República de Kosovo, que en el 2008 se autodenominara un país independiente, dice que no es así, que Kosovo es un país autónomo, independiente. Hasta hoy en día sigue ese problema. ¿Cuáles son los principales personajes de estas guerras yugoslavas? Tenemos al líder que acabo de explicar, que representaba a Yugoslavia, pero en sí apoyaba más a los serbios, Milosevic. Milosevic llega a la presidencia del partido, ¿ya? Socialista, y se convierte en la máxima representatividad del nacionalismo, ¿en dónde? De Serbia, ¿ya? El problema de este señor que vemos en la imagen, Milosevic, es que tiene una visión destructiva, tiene una visión de que para tranquilizar todo utilizamos la violencia, la agresividad, y que cualquier partido separatista o rebelde tenemos que acabarlo sí o sí. Es por eso que llega a ser presidente de Serbia, Milosevic, ¿ya? Y va a limitar la autonomía de Kosovo. Para poder limitar Milosevic la autonomía de Kosovo, tiene que hacer una limpieza étnica. Y nos preguntamos, limpieza étnica, limpieza. ¿Y cómo va a ser esa limpieza? Sencillo. La limpieza étnica es asesinar, ¿ya?, a la población que vive en Kosovo. Es por eso que es considerado un genocida. Mató a miles de pobladores que vivían en Kosovo, ya sea de origen albán o de otros orígenes. Esa es la famosa limpieza étnica. Por otro lado, las ex-Yugoslavia, los ex países de Yugoslavia, como por ejemplo Eslovenia, Croacia, Bosnia y Macedonia, declararon su independencia. Pero Milosevic nunca aceptó que un croata llegue a la presidencia. Es por eso que Milosevic se ganó muy buen calificativo como el carnicero de los Balcanes, por las atrocidades que hizo. Mandó asesinar a miles de personas para hacer la limpieza étnica. Otro también cuestionado por atentar contra los derechos humanos es Ratko Mladic. ¿Quién es Ratko Mladic? Primero, fue un general, ya, en un alto mando. Iba a ser acusado por el Tribunal Penal Internacional de los cargos de genocida, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos. ¿Ya? Específicamente de qué va a ser acusado. Se le acusa de que este señor mandó a disparar a la población civil, no militar, civil, en Sarajevo, en Bosnia y en Herzegovina. Mandó a asesinar personas inocentes. ¿Ya? Es por eso que fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Y hay todo tipo de documentos y grabaciones donde se ve lo que él está planificando hacer con estos grupos étnicos.
Pero ¿qué pasó? Se escapó. Madly se escapó, ¿ya? Y estuvo prófugo. Y comenzaron a buscarlo por diversos lugares. Llegaron a Serbia, llegaron a la República Esparca y no lo encontraron al principio, ¿ya? Posiblemente se cree que estuvo escondido en un búnker de guerra, cerca de Sarajevo o de Montenegro. Se escapó, está prófugo porque sabe todo lo que hizo. Era un psicópata, un demente para hacer todo esto. Luego tenemos a otro llamado Rodovan Karadzic. 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 ¿De qué es acusado? De ser responsable de comandar los famosos escuadrones eh, de la muerte. ¿Contra quién? Contra personas que no son serbias. Él estaba al tanto de todo lo que ocurría y a pesar de eso le dio el visto bueno. Así que, por ser responsable de estas muertes, ¿ya? También va a ser condenado. También va a ser condenado. Aparte de esto, también se le acusa de otra cosa, de ordenar secuestrar a personal que trabajaba en las Naciones Unidas, en la ONU. El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia lo acusa, ¿ya?, de crímenes de lesa humanidad. Dos cargos de genocida, cargo por violaciones a las leyes de guerra, y por esos motivos lo van a encerrar. Lo metieron preso, lo juzgaron. Esto sería todo respecto a las guerras yugoslavias. En pocas palabras, es una guerra por territorio, una guerra de odio étnico, una guerra de limpieza étnica en el cual buscaban asesinar a otro pueblo que tenía otro origen, ya sea por su origen o por su pensamiento. Así que estas guerras yugoslavias eran una carnicería humana. Se cometió muchos actos de genocidio, por ejemplo, actos de lesa humanidad. No respetaban la vida humana para nada, simplemente por tener otro origen, ¿ya? Esto sería todo, nos vemos en una siguiente clase.